Levantar nuestra Biblia en alto, todos con alegría, con emoción, con entusiasmo, y decimos: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, para bendición de mi familia, de mi iglesia, de mi país y las naciones. Y todos digan conmigo: amén. Así de pie, abran su Biblia, por favor, en el libro en la primera carta. A ver, ¿cuál nos toca? La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. El miércoles hablábamos acerca del capítulo 1, verso 1 al 12. Hoy hablaremos del 13 en adelante. Y lean conmigo la palabra y dice así: por tanto, ¿ya lo tienen? Primera de Pedro, estamos casi al final de la Biblia, de la Escritura, casi, todavía falta mucho, pero en relación al resto ya casi estamos al final. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sé también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Señor, bendice este tiempo, Señor, este tiempo de meditación de tu palabra, y permítenos recibirla, hacerla nuestra, Señor, y que germine y que, Señor amado, dé fruto al 100%. Usa mi vida al compartir y que sea un momento muy especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar de este tema. Sean santos, dice el apóstol Pedro, y menciona la palabra santos en diferentes ocasiones durante sus cartas, y tiene una razón muy importante. Pues en la sociedad la palabra santo o santidad suele entenderse muy mal, pues evoca a imágenes de aislamiento, de severidad o perfeccionalismo religioso, ¿no? Eso es lo que se puede entender cuando yo digo la palabra santo, perfección religiosa. Sin embargo, en la Biblia, ser santo significa algo diferente, significa ser separado para un propósito, con un propósito. Esa es la palabra santo. O sea, cuando la gente se burla del creyente porque dicen: ahí van esos santurrones o santos que se creen mejores que los demás. Y la verdad es de que no es así. La palabra santo significa que hemos sido separados con un propósito, apartados del molde del mundo para ser consagrados para el servicio de Dios. O sea que estábamos nosotros amoldados a un mundo, pero el Señor nos ha separado para el servicio de Dios. Hemos sido consagrados para el servicio de Dios. Y también Pedro nos desafía a través de esta carta, a través de estas cartas, a alinear nuestra mente, nuestros deseos y nuestra conducta con la naturaleza santa de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, de tal manera que la santidad no tiene que ver entonces con perfeccionalismo, sino tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que ver la palabra santo. Entonces, amados míos, hoy se llevan de tarea esta parte, pero quiero hablar mucho más a fondo de lo que hoy podemos imaginar que nos dice el apóstol
Pedro, perdón. Voy a hablar 3 puntos muy sencillos y quiero que usted ponga su corazón en lo que voy a mencionar porque es palabra de Dios. Número 1, la preparación de la mente es una decisión de sobriedad. Cuando usted prepara su corazón, cuando usted se prepara para agradar a Dios, entonces es una decisión de sobriedad. Vamos a la escritura y vamos a leer que dice Primera de Pedro 1:13. Dice: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo se manifieste. Tu visión tiene que estar allá en Canaán, en el lugar que Dios tiene preparado. Tu visión debe de ser Cristo, ese debe de ser tu blanco todos los días. Pero aquí el apóstol Pedro menciona una expresión que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este pasaje. Por tanto, ciñan sus lomos de vuestro entendimiento, de su entendimiento. ¿Qué significa ceñir los lomos de su entendimiento? Pues usted cuando dice ceñir lomos es echarse la mochila a la espalda, ponerse el equipaje sobre la espalda. ¿Usted ha visto alguna persona que ha llegado a ir a un campamento, irse de campamento valga la redundancia, allá al bosque, al campo? Entonces se pone la mochila a los hombros. Eso es ceñir los lomos, prepararse para el viaje. Y esto el apóstol Pablo estaba pensando en un momento de su vida, más bien en un momento de la vida del pueblo de Israel muy importante. Pues el pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto como esclavo. Después de José vino un faraón que dice la Biblia que no conocía a José. Y llegaron faraones los cuales subyugaron al pueblo de Israel a la esclavitud. Y empezaron a vivir por 4 siglos siendo esclavos. Y un día, amados hermanos, el Señor dijo: voy a rescatar a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces vinieron las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Y en una noche el Señor dice: hoy van a salir de Egipto. Y entonces celebraron la Pascua, mataron a un cordero por casa, uno por casa, y lo comían en esa noche. Y prepararon pan sin levadura. El pan sin levadura tenía una razón importante. Prepararon el pan sin levadura y empezaron a untar la sangre de los corderos en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara aquel ángel matando a los primogénitos, pasara por alto cuando veía la sangre que estaba alrededor de la puerta de esa casa. Esto nos enseña algo muy importante, porque en esa noche el pueblo de Israel empezó a hacer maletas. Murieron todos los primogénitos de Egipto, menos de Israel, porque la sangre estaba untada alrededor de la puerta. Es decir, un día tendría que venir Cristo y su sangre nos libra, nos limpia de todo pecado, nos libra de la muerte del pecado. La sangre de Cristo nos hace libres, nos cubre, nos protege. Y entonces, durante ese momento, mientras de que
en el pueblo de Egipto la gente gritaba, lamentaba por sus pérdidas, el pueblo de Israel se tenía que ceñir sus lomos. En otras palabras, se estaba preparando para la salida. Amados amigos, cuando el pueblo de Israel estaba organizando su equipaje, entonces ellos tenían su mente, digan conmigo, su mente. Su mente estaba puesta en la tierra prometida, ya no en Egipto, ya no tenía su mente puesta en aquel Egipto que los había mantenido durante muchos años. Ahora ellos están acomodándose sus maletas, empieza a amanecer y viene la huida. Y empiezan a caminar rumbo a la libertad. Empiezan a caminar rumbo a la libertad, pero era necesario que ellos no voltearan a ver para atrás. Era necesario que ellos tuviesen su mirada justamente en el blanco. Ellos tenían que tener su mirada. Miren, por eso el apóstol Pedro, teniendo esto en mente, dijo: por tanto, ciñan sus lomos de su entendimiento. O sea, no significa que en tu entendimiento tenga lomos, tenga espalda. Lo que está diciendo es de que ustedes se ciñan sus lomos, pero su mente, porque puedes tú tener tu Biblia bajo el brazo, puedes estar ceñido físicamente, pero tu mente está en otro lugar. Esto cabe mencionar que, amados hermanos, puedes estar en un lugar sin desear estar allí. Y entonces aquí sigue diciendo: sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Ahí está tu mente. Tu mente no está en otro lado, tu mente está en Cristo, tu mente está en las promesas del Señor. Versículo 14, como hijos obedientes. Yo quiero, en este primer punto, quiero mencionar 4 cosas. La primera era: ciñe los lomos de tu entendimiento. La segunda: sé sobrio y ten una fe completa. Ser sobrio implica tener dominio propio, implica una lucidez espiritual, implica poner toda tu esperanza en la gracia que vendrá en la revelación del Señor. Amado hermano, tu visión no tiene que estar puesta en el hermano que está al lado, en el hermano que está atrás de ti. Tu visión no puede estar en el pastor, tu visión no puede estar en las cosas de la vida. Tu visión tiene que estar puesta en el Señor. Si tu visión está puesta en el Señor, tú caminarás con seguridad, no mirando a la derecha, no mirando a la izquierda. Tu visión está puesta en el Señor. Por eso, amado hermano, este punto es muy importante, pero también nos menciona aquí como hijos obedientes, verso 14. Amados, la obediencia, casi cada enseñanza, la palabra de Dios nos habla de obediencia. ¿Por qué será? Porque la obediencia, en la obediencia está la bendición. Una iglesia obediente a su Dios es una iglesia que camina con seguridad, una iglesia que no va a fallar. Ten obediencia al Señor, sé obediente. Y luego dice: no te conformes. Pues Pablo también lo menciona en su capítulo 12 de Romanos 12:2, cuando dice: no se conformen a este mundo. Pedro lo dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes ustedes tenían. Pues el agua que ustedes ven en este vaso está conformada a la forma del vaso. Yo no sé si ustedes algún día han preparado unas deliciosas gelatinas. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno verte el líquido en el molde, y cuando uno lo
separa el molde de la gelatina, queda el amoldamiento a lo que era el molde. Queda formada la gelatina o el postre que usted haya hecho. Pues nosotros podemos quedar o amoldados al mundo o amoldados al Señor. Amado hermano, usted decida a quién quiere amoldarse, porque las personas se amoldan a lo que ven. Si usted va, se reúne con compañeros, con amigos que le van a enseñar a blasfemar, a tomar, a cosas indebidas, usted se va a amoldar a ellos. Si usted se amolda con personas que buscan a Dios, que viven una vida recta delante de Dios, usted se va a amoldar a la palabra de Dios. Amados míos, usted decide a quién se va a amoldar, pues la gente se amolda. Miren, tan solo vean a un niño que tiene que un padre no le tiene cuidado, lo deja que vea todo el día televisión o internet por el teléfono con tal de que no me moleste, y le dice el niño, pues voy con mis amigos, se sale, se va a platicar con ellos, a jugar con ellos. Tarde o temprano se va a moldar a ellos, tarde o temprano se va a hacer como ellos. Cuando usted quiera meter orden, ese jovencito, esa señorita estará haciendo de su vida un desastre porque se amoldó a algo. Si usted escucha la palabra de Dios, la repite, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, usted pronto se estará amoldando a la palabra de Dios. Usted se conformará, se amoldará a lo que usted se exponga. Por eso se dice que cuando un cristiano escucha canciones, chistes, cosas que no edifican, tarde o temprano usted será como eso. Usted será como lo que escucha. ¿Por qué? Porque aprendemos. De hecho, la música, amados míos, la música es un elemento didáctico. ¿Por qué creen que alabamos a Dios? Alabamos a Dios para expresarle nuestro amor, para expresarle cuánto le amamos y que nos gozamos en Él, pero también a través de las palabras aprendemos y nos amoldamos a amar a Dios, a buscar a Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Amado hermano, cualquier persona en una conversación te puedes dar cuenta qué clase de persona es con las primeras conversaciones que tú tengas con ella. Quizás en la primera no, porque las personas siempre quieren dar una buena impresión en la primer plática, pero seguramente en la segunda y en la tercera te darás cuenta quién es esa persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el apóstol Pedro nos dice, sean obedientes. La obediencia, amado, es lo que cuesta. Un niño por naturaleza, cuando su padre le dice, haz esto, Pedrito, haz esto, por favor, Pedrito simple y sencillamente va a responder, ¿por qué no le dices a Juanito? ¿Por qué no le dices a mi hermana? ¿Por qué me dices a mí? Amados, porque por naturaleza el hombre es desobediente. Pero a medida que tú vayas caminando en el Señor, tú aprenderás que la obediencia es parte de nuestro ADN. ¿Por qué algún joven, algún niño deja de acercarse a Dios? Justamente porque en nuestro ADN está el ir contracorriente. Y en este mismo versículo también se nos enseña el mandato divino. Verso 16, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Tú te pareces a quien le perteneces. Tú te pareces de quién eres.
te pareces a tu papá. ¿Te acuerdan cuando cantábamos cuando éramos niños? Yo quiero ser como mi papá. Pues mis hijos a menudo se acercan y me dicen, papá, quiero ser como tú. Y no porque yo sea lo mejor, sino porque están expuestos a mi presencia. Y si nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, queremos ser como Él. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces, Romanos 12:2 dice, no se conformen este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Levítico 11:44 dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Ustedes, por tanto, sean santos y serán santos porque yo soy santo. ¿Cuánto dicen amén? Qué precioso es el Señor. Punto número 2. Alguien ya pagó tu deuda. Y usted puede decir, bueno, es que eso siempre lo escuchamos en cada una de las predicaciones. Amados míos, vale la pena repetirlo siempre. Alguien pagó tu pecado y el precio fue muy alto. El precio que Él pagó fue el más alto de la historia. Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Verso 17. Y si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo. Aquí vale la pena entonces mencionar, vivan con temor reverente. ¿Por qué? Amados míos, temor en el caso de temor del Señor no significa que usted tenga miedo, sino significa usted sabe que su papá está con usted. Mira, dice, si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, es decir, Él te ve, digan conmigo, mi Dios me ve. Vean, el Padre te está observando. Y si tú sabes que tu Padre te está observando, tú dices, eso no lo voy a hacer. Esto no lo voy a hacer porque amo a mi Padre. El temor reverente por aquel que te juzga a ti, te conduces en temor todo el tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y una cosa más. En el capítulo 14 del libro de Salmos, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el ateísmo? El ateísmo lo primero que hace es que se deshace de Dios. ¿Por qué se deshace el ateísmo de Dios? Porque sin Dios Él sabe que ya no hay quien lo vigile. Él cree que no hay quien lo vigile. Él cree que no hay necesidad de que alguien lo vea. Ya no hay moralidad, ya no hay reglas. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Una vez que llega el ateísmo a la vida de una persona, dice el necio en su corazón, no hay Dios y para que él pueda hacer lo que quiera. De hecho, quiero leerlo y quiero que me acompañes y lo subrayes en tu Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 14, verso 1. Si lo tienes, dime amén. ¿Sí lo tienen? Y quiero que entiendan esta parte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se dan cuenta? Primero, para que yo pueda hacer lo que yo quiera en mi vida, tengo que decir, no hay Dios. Y no porque no haya Dios, es como el que dice,
no hay sol, no hay sol, aunque haya mucho sol, la necedad te dice no hay sol, no pasa nada, no hay sol. Pero el que digas no hay sol no significa que no haya sol. Se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ateo lo que va a decir es, no hay Dios para que pueda tener ese sentimiento de que puede hacer lo que él quiera y pueda hacer obras abominables y pueda vivir como él quiera y pueda hacer de su vida lo que él quiera. Esa es la premisa para un ateo, decir no a Dios. Porque el comunismo lo primero que hace es sacar a Dios de la ecuación para decir, haz lo que quieras, vive como quieras. El único que manda aquí es el régimen. Precisamente porque lo que tienen que hacer es sacar a Dios de sus vidas. Versículo 18 dice, sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y aquí, en esta parte me voy a detener. Ningún valor terrenal puede comprar lo que el Señor te da. Ningún valor terrenal, nada en la tierra puede comprar tu dinero, tu casa, tu carro, tu oro, tu plata. No pueden comprar lo que el Señor te puede dar y lo que Él ya pagó. Verso 19, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, el precio de tú vales, amado hermano, gran cosa, no por ti, ni por tu dinero, sino porque alguien depositó toda su vida por tu causa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fuimos comprados. Verso 21. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Entonces, de hecho, en alguna de las cartas hablábamos acerca de que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, y Pedro lo dice en el verso 1, según la presciencia de Dios. Es decir, Dios no ve el tiempo en forma lineal, como, oye, ¿cómo estamos hoy? ¿A 25? 26. Hoy vemos el día 26, mañana 27 y así. Yo nací, ¿saben qué día nací? Un jueves 13 de enero de 1970 y tantos. No, 72. Yo nací en un 13 de enero de 1972. Ahora bien, a partir de ese día se empezó a contar una línea del tiempo en mi vida. A los 6 años cumplidos me metieron a la primaria. A los 5 a preescolar. Yo no estudié primero, segundo de preescolar. De hecho, no era necesario en aquel tiempo. Pero sí estudié primero de preescolar o tercero de preescolar. Y después entré a la primaria. A los primeros días de que yo entré a primero de primaria, del año, septiembre del año de 1978. Entonces, a los primeros días me pasaron a segundo. Yo ya no cursé todo el primero de primaria, porque yo entré a la primaria sabiendo leer y escribir. Por lo tanto, ya no era necesario que yo cursara primero de primaria y me pasaron a segundo de primaria.
Y así se llevó. Puedo narrarles muchas cosas de mi vida en una forma lineal, pues Dios no ve el tiempo de forma lineal, sino Él lo ve de forma general. En este momento Él puede estar viendo lo que está haciendo Abraham, pero también puede ver lo que está haciendo Miguelito, también puede estar viendo lo que está haciendo Abraham Lincoln, también puede estar viendo lo que está haciendo Martín Lutero en un mismo plano. Dios no ve el tiempo de forma lineal, sino lo ve de forma general. A diferencia de nosotros que lo vemos de forma lineal. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Amén. Miren, ustedes se acuerdan, y le voy a poner una prueba bíblica para que no se queden con la duda. Nace Esaú y Esaú comete muchos errores, entre ellos vende su primogenitura. En el Nuevo Testamento se habla de Esaú como que un hombre que Dios lo aborreció aún antes de nacer. O sea, Dios aborrece a la gente aunque no haya hecho ni bien ni mal. No, lo que pasa es de que Dios ya conocía las decisiones de Esaú. Por eso sabemos que Dios sabe lo que va a ocurrir, porque Él ve el tiempo de forma general, no como nosotros lo vemos, para que usted pueda entender por qué Dios puede saber nuestro futuro, pero también nuestro pasado. Ahora, eso no significa que Dios decida por nosotros. Tú tomas tus propias decisiones, pero el Señor ya lo sabía. Pero fue tu decisión, no fue decisión de Dios, fue tu decisión. Vamos a pasar al último punto y quiero que ustedes guarden esto en su corazón. Verso 22. Habiendo purificado tus almas por la obediencia a la verdad. Y en este punto el fruto de la santidad es un amor fraternal y lavamiento por medio de la palabra. Por eso, cuando tú obedeces al Señor, amado hermano, tú limpias tu vida cada día, te expones a la palabra. Acompáñame por favor al libro de Efesios, capítulo 5, verso 26. Efesios 5, 26. Y si usted lo tiene, dígame amén. Libro de Efesios 5, 26. Dice así. Para santificarla, se refiere a la mujer, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos enfocaremos en el lavamiento por la palabra. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, el Señor cada día te purifica. El Señor cada día te transforma. Deja de estudiar la palabra y te darás cuenta que tu vida no tiene ningún cambio. Al exponerte a la palabra, por eso es necesario, amados míos, que ustedes adopten el hábito de asistir a la reunión todos los días que haya reunión. ¿Por qué? Porque al exponerte tu vida empezará a cambiar. Cuando tú te llevas tu Biblia a tu casa y la lees, entonces te expones a la palabra. Cuando tú escudriñas con otros creyentes la palabra de Dios, te expones a la palabra. Por eso es muy necesario, amados míos, que ustedes se expongan a la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. Y aquí empieza otra parte. ¿Por qué amamos a la gente? Porque el Señor está haciendo algo en nuestras vidas a través de la palabra, ¿no? Cada vez que nosotros estamos exponiéndonos a la palabra, el Señor está haciendo cambios en nosotros. Pero también aprendemos a amar a quien creíamos odiar. Les decía hace un rato en la escuela dominical, ¿odias a alguien?
Quizás la mayoría me va a decir, no, yo no odio a nadie, a mí por poco y me salen alas. No, no, te lo voy a poner de otra manera. ¿Has tenido un resentimiento con alguien? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Aunque no hayas levantado la mano, sé que tienes un sentimiento o resentimiento con alguien, porque alguien te ha lastimado en la vida. A todos. Escuchen, en el momento que te expongas a la palabra, todo eso va a ir desapareciendo poco a poco. Porque el Señor te está lavando, te está transformando, dice, para el amor fraternal no fingido. En la iglesia no pueden haber fingimientos. En la iglesia no puede haber, oye, cuánto te amo mucho, pero hoy ojalá Dios te lleve pronto. No. O sea que, amados míos, en la iglesia no puede haber falsos sentimientos. Debemos de amarnos unos a otros con amor genuino, con amor sincero. Miren lo que dice, sigue diciendo, amaos unos a otros, ámense unos a otros con amor entrañable. Es decir, un amor no solamente de labios, sino un amor que sale de tu corazón, con corazón puro. De hecho dice, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciado. Ahora, vean aquí algo que me llama mucho la atención. Abre por favor tu Biblia en Juan. En el libro de Juan, capítulo 1, abra por favor, si usted no trae Biblia, prenda su celular, pero haga algo. No es en mala onda, pero amados, escudriña la palabra. Escudriña la palabra. Amén. Juan, ¿ya lo tienes? Capítulo 1, verso 13. Bueno, lo vamos a leer desde el verso 12, el cual ustedes ya se saben de memoria, lo hemos escuchado muchas veces, y dice la palabra de Dios así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto, amado, nos lleva a escuchar las palabras de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La gente se muere como la hierba del campo. Hoy somos, mañana ya no somos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Generaciones han tratado de eliminar la palabra de Dios, han tratado de borrarla del mundo, pero no lo han logrado. Tanto más han tratado de destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquí nos menciona algo muy importante. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tanto más conozcas al Señor a través de su palabra, tanto más vas a amar. Hemos dejado de amar. Las iglesias están repletas de personas que no saben amar. Tenemos que aprender a amar.
Si alguien te lastimó, si alguien te vio feo, amado mío, perdona y empieza a amar. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Concluimos. Imagínate que visitas un museo de arte famoso. Y en ese museo de arte está expuesto un lienzo precioso. ¿Qué se te ocurre? ¿Un Renoir? Eh, ¿Un Picasso? ¿No? Un lienzo, pero de los más caros que pueden ustedes imaginar. Y lo tienen exhibido en una vitrina. Nadie lo puede tocar. Tiene luz regulada, temperatura regulada para que nadie pueda alcanzarlo, pero la luz no lo dañe y tampoco el viento lo dañe. Está cubierto. La gente dice, qué hermosa pintura. Qué hermoso está eso. Se paran todos, usted ha ido a un museo y se paran todos y hay unas hojas como esta más o menos que están pegadas en un pequeño atril y dicen, esta pintura fue hecha en el año fulano de tal por tal artista. Y la gente la cuida, la admira y la ve, la disfruta. Y la quisieran comprar. Pero les voy a decir una cosa. ¿Qué pasaría si ese mismo lienzo está en el piso donde la gente se limpia los pies? ¿Les parece a ustedes sensato? De la misma manera, tú y yo somos la obra maestra de Dios. No fuimos comprados con cosas baratas o perecederas que se devalúan con el tiempo. Fuimos comprados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Permitir que el pecado, la amargura, la impureza, los patrones del mundo contaminen tu vida es como usar tu vida, que tiene un valor incalculable, para cosas horribles. Nunca dejes que tu vida sea usada para lo corruptible. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Tu conducta, lo que vas a decir, a dónde vas a ir, a dónde se van a dirigir tus pies, a dónde se va a dirigir tu mirada, tus oídos. Decide bien. Que tu vida sea consagrada al Señor, que tu vida honre a Dios porque vales mucho. El Señor pagó con su propia sangre por tu vida. Tú eres obra maestra de Dios. Pónganse en pie en esta hora.